No eres millonario porque no quieres. Hoy en día se puede ver una gran cantidad de anuncios con indicadores que te prometen multiplicar tus inversiones sin esfuerzo, sin hacer nada y en apenas unos días. Vamos, que te levantas cada mañana para ir a trabajar porque realmente es tu decisión y no porque no lo tengas al alcance de tu mano. ¿Crees que es realmente posible que de forma tan sencilla consigas tu libertad financiera? O mejor aún, ¿hacerte millonario y revolucionar tus operaciones con algún tipo de sistema mágico? Vamos a descubrir qué hay detrás de los indicadores a la hora de hacer trading. La mayoría de traders operan con indicadores, es algo normal y súper habitual. Estos dan información privilegiada si se sabe interpretar y ayuda a complementar el análisis técnico o incluso entre indicadores. A día de hoy, os conozco muy pocos, uno que hace trading desnudo o naked trading sin ningún tipo de indicador ni ayuda más que ver la propia evolución del precio. Tema del cual ya hemos hablado en este canal y aquí te dejo la etiqueta para que no te lo pierdas. Los indicadores no dejan de ser un software el cual te enseña una información de cualquier forma o color que lo que hace es ayudarte con la toma de decisiones a la hora de operar en los mercados. Uno de los más conocidos es el índice de fuerza relativa, el cual hace este cálculo que te enseño aquí. Esta es la fórmula y con esto va mostrando algo como esto. Lo ves y dices, vale, está muy bien. Y para ello hay que meterlo en el mercado o activo que operes y ver qué te puede decir, qué información te da. Pero como siempre digo, esto no debe ser algo en lo que te bases únicamente para operar. Debes tener más condiciones que sean las que te ayuden a decidirte por abrir finalmente una operación. Jamás hagas caso a un único indicador o señal o resultado de análisis técnico. Esto no deja de ser una ayuda adicional, la cual debe confirmar todo tu análisis anterior. Ten en cuenta que pase lo que pase en el mercado, el indicador ocultará la naturaleza real del mercado, porque los indicadores son un lenguaje programado que contiene un conjunto de algoritmos y reglas para mostrar una información en el gráfico. El indicador no entiende si hay una noticia en breve, si hay un acontecimiento, etc. Esto es el RSI en el mercado cuando pasó el COVID. Y esto unos meses después. La gráfica bajó mucho más en este otro acontecimiento menor que en una parada económica del mundo. Bastante ilógico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque este indicador sigue una fórmula establecida y no entiende del entorno y lo que está pasando a su alrededor. Los indicadores, la gran mayoría, trabajan con variables como el tiempo, el volumen, la volatilidad, el movimiento del precio, el precio de apertura o cierre de las velas, etc. Hay incluso indicadores que te dicen cuándo entrar al mercado, ya sea en compra o venta, pero vuelvo a insistir, no están valorando lo que sucede alrededor, más que las condiciones que tienen programadas en su interior. Cuidado con esto. Da igual incluso si te da un take profit y un stop loss también, no deja de estar programado y te aseguro que no te van a dar en ningún caso posibilidad de tener éxito. Basarse en indicadores para hacer uso de tu operativa de forma única y exclusiva es el inicio de tu ruina. Piénsalo fríamente, este indicador ha sido programado por una persona que quizás sea trader o no, pero es posible que eso funcionase en un momento determinado y por eso realizó ese indicador, pero luego el mercado evoluciona como todo y eso deja de tener sentido. Por ello, podríamos interpretar que seguir un indicador es como seguir la opinión de su propio programador. Y dime, ¿realmente quieres seguir las opiniones de una persona que no conoces y no sabes qué ha hecho para darte esas señales? Esto que te explico es extrapolable tanto a los gratuitos como a los de pago, da igual el que sea. De verdad, si un indicador funcionase muy bien, fuese rentable y lo hubieses programado tú, es decir, que nadie más sabe que existe excepto tú, ¿te plantearías venderlo para que el resto descubriese tu estrategia? Muchos te enseñarán los resultados anteriores hechos con backtesting, ya sea en MetaTrader o en cualquier plataforma, y te enseñarán unos resultados espectaculares con tal de vendértelo y convencerte. Pero ten clara una cosa, ahí se ha hecho backtesting hasta morir para encontrar la opción más óptima para vendértelo como el santo grial. Así que, cuidado con esto, ya que no deja de ser un infoproducto para sacarte el dinero, ya que el que funcionase hace 3 años, hace 3 meses o hace 3 días no implica resultados futuros. No es posible predecir el mercado futuro de ninguna de las maneras. Aunque existe un concepto que es la preapertura de mercados, la cual da esa ventaja previa para que te puedas anticipar un poco a lo que va a suceder tan pronto abra. De esto te hablo en el próximo vídeo.